Último bloque de Sobre Ciencia y por primera vez nos metemos en un tema del cual buena parte de los medios del mundo vienen hablando desde hace tiempo, la conocida popularmente como viruela del mono, un nombre que en lo personal considero poco feliz porque muchos están señalando a los monos como culpables de la transmisión, pero ya nos meteremos en eso enseguida, y que ha llegado, digo, era extraño que no sucediera, llegó a Uruguay, el Ministerio de Salud Pública ya ha reconocido la existencia de más de un caso en nuestro territorio y que a su vez tuvo hace pocos días las primeras víctimas mortales fuera de África, una persona en España y otra persona en Brasil, curiosamente el mismo día. ¿Qué sabemos en Uruguay de este tipo, de esta familia de virus, de este virus en particular y sobre todo cómo bajamos esto a lo cotidiano y establecemos con claridad qué es lo que son cuidados lógicos, razonables y qué es lo que ya linda con el exceso? Le agradecemos muchísimo a la doctora Mabel Berroa que nos acompañe aquí en estudio. Bienvenida y muchas gracias. Tú hace muchos años que vienes trabajando con esta familia de virus. Sí, yo empecé mi posgrado el siglo pasado trabajando con el virus vacunal que se usó en la vacuna de la viruela, que es Vaccinia, que es una excelente herramienta como vector de expresión. Ahí lo usé como herramienta. Y bueno, después a partir de, no sé, el 2006 empecé a trabajar con un virus de la misma familia, pero de otro género, que es el virus causante del ectima contagioso en ovinos. Esto fue en colaboración con el laboratorio que ahora es Virbac, que era Santa Elena, claro, que tiene una formulación contra este virus, pero es otra familia, es otro género, Parapoxvirus. Y bueno, comparten muchas características en general dentro de la familia, son virus grandes, de genoma entre 150.000 a, no sé, 300.000 pares de bases, complejos, son dentro de los virus animales, sacando los gigantes que aparecieron hace más de una década, son virus complejos. Mabel, nos acostumbramos a fuerza de ver en los medios a pensar que en virus en general como algo muy variable, con mucha capacidad de mutación. Sin embargo, eso tenía que ver con otra familia, con los virus que tienen su secuencia genética en códigos de ARN y obviamente el SARS-CoV-2 a la cabeza en los medios. Sin embargo, acá hablamos de otro tipo de virus, sí, con mucha menos capacidad de ir variando, pero también como más consolidados, ¿es correcto? Sí, exacto. Este no es un virus de genoma ARN, tiene ADN, que es más estable, que muta menos que un virus que tenga genoma ARN. Tiene una cualidad muy importante, que es la razón por la cual ahora está más presente en la población humana, es que es un virus de carácter zoonótico, es decir, que se transmite del animal al hombre. Y bueno, él es, desde que fue descubierto en una colonia de monos, que pobre, a raíz de ellos es que lleva este nombre y capaz que lo cambian en el correr de estos años, porque se está pidiendo. Se identificó, pero a pesar de que fue identificado en monos, el reservorio natural, el hospedador natural, se sabe que es un roedor no identificado. Entonces el virus nos acompaña desde el siglo pasado, pero bueno, hay pautas de comportamiento y nosotros como civilización nos hemos aproximado a algunos lugares que hacen que este contacto sea más estrecho. Y bueno, este brote, en particular el de mayo de este año, también tiene comportamiento un poco diferente a lo que se veía hasta ese momento con la epidemiología de este virus. Claro. Ahí está, no es nuevo, se lo conoce hace mucho tiempo, ha afectado a los humanos desde hace más de 50 años. ¿Qué pasó, si es que se sabe, o qué podemos especular que pasó de diferente en este brote? Lo que pasó es que saltó de un continente donde estaba acunado, por así decir, donde era endémico, sobre todo en la región del Congo, de África Central y después en África Occidental. Ahora saltó a otros continentes, europeo, americano, y el comportamiento de transmisión es un poco diferente a lo que se veía antes, que en general el origen de una infección era fácilmente rastreable por contacto con animales infectados sobre todo, o si había una transmisión humano-humano particular a nivel de un núcleo familiar o algo, se sabía. En este caso no se supo y la transmisión se está dando sobre todo entre humanos, como que el virus estaba presente en zonas más urbanizadas sobre todo. Tú hablabas hace un rato de tus trabajos con el virus vacunal y esa otra manera de ver los virus. De verlos tal cual.
quienes han recibido las tradicionales protecciones antivariólicas, al día de hoy, en la foto de hoy, siguen estando tranquilos. Al principio se dijo que era una cobertura que tendría que funcionar. ¿Hoy podemos afirmar que sí que funciona? Hay antecedentes de que protección cruzada ocurre. Estamos hablando de que la vacunación se cerró, salvo excepciones, en el siglo pasado a nivel masivo. Y protección daba cruzada entre el virus de la viruela humana y el virus del mono, del símico. Actualmente no hay ensayos clínicos para responder a esa pregunta. Capaz que dependiendo de cada persona que fue vacunada, digo, y hay trabajos, hay muchos trabajos, algunos que muestran cierta protección después de 5 o que la población vacunada tiene anticuerpos después de 5 años o algo así. Hay un caso particular de una persona de 75 años que todavía tenía células B, que son las productoras de anticuerpos, pero no se puede decir nada de eso. Y cuando los gobiernos anuncian hoy, en este tiempo, que se están haciendo de una provisión de vacunas, estamos hablando de la vieja, de la misma vacuna, de la misma formulación que se dejó de dar el siglo pasado, no hay formulaciones nuevas. Nuevas generaciones optimizadas de esa vacuna, la Jynneos, que es la última que está, usa una cepa de virus vaccinia que la ventaja que tiene esta nueva formulación es que es una vacuna a virus que no replicaría, solo la inoculación y montaría la respuesta inmune, lo cual haría que los efectos secundarios, porque esta vacuna los tuvo, no sé quién ha sido vacunado de lo que está presente aquí, tenía efectos secundarios. Y parte de lo que se evaluó en aquel momento, en la década del 80, de seguirnos vacunando, era eso también, los efectos secundarios. Esta nueva vacuna es menos reactogénica, pero está basada sí en el virus, que al origen era un virus de la viruela de la vaca. Originalmente claro, la vacuna, tenés razón, claro. Sí, igualmente no era de la vaca, igual que no es del mono. Claro. Los roedores también, el huésped natural. Una vez que se disparó este brote actual, ¿da para pensar que puede haber habido otras transmisiones tipo zoonóticas o ya es contagio humano-humano todo el tiempo? El contagio principal en este brote de mayo 22 es humano-humano. No se ha encontrado un vínculo a una transmisión a través de un animal infectado. Eso es así. No quita que eso siga ocurriendo. Lo que tiene de particular la variante que está circulando a nivel de Europa, Estados Unidos, es la más próxima a lo que es el clado a nivel filogenético, está más emparentado dentro de esta familia de virus con los que se originaron en África Occidental. Y tiene un comportamiento un poquito diferente con respecto a lo que era de África Central en cuanto a la manifestación clínica. Lo de África Central era más masivo, digamos, mucha erupción y pústulas, y esto es algo más localizado, y eso es algo súper interesante, perdón el término, de estudiar, y lo están estudiando algunos investigadores, viendo si esa primera infección se da más localizada y la otra se da en una segunda instancia, algo que no se veía en las cepas originales de África Central. Nos gusta siempre detenernos un poquito en el conocimiento nacional, y me da curiosidad, cuando tú elegiste este camino, ¿qué es lo que estabas buscando? Curiosidad, lo que conduce a casi todos los investigadores, era un virus nuevo, yo había vuelto de Estados Unidos de trabajar con dengue, otro tema, y la problemática del ectimo contagioso estaba instalada en el país y fue una cooperación a través del laboratorio Santa Elena para tratar de identificar las variantes que circulaban en las poblaciones de rodeo ovino y también puede ser caprino, con el fin de mejorar la formulación de la vacuna. Un tema que a mí me interesa porque en particular la cuestión de mejorar o aplicar algo al mejoramiento de terapias está muy interesante. El camino en todo caso estaba mucho más orientado a lo veterinario en ese momento que a lo humano. Sí, porque era un virus veterinario, aunque es zoonótico también. Esa otra expresión del virus también es zoonótica. Sí, sí. El virus ORF, que así se llama, del ectima contagioso, es zoonótico también. ¿Cómo ven la evolución de esto en el tiempo? ¿Ustedes estiman que, a pesar de que claramente se expande con más lentitud que lo que fue la pandemia de la enfermedad COVID-19, o lo que sigue siendo, ven que esto va a tener un final cercano? ¿Entienden que por las propias características del virus llegó para quedarse por un tiempo? Mi opinión personal, y yo creo que muchos
más idóneos que yo en el tema de monkeypox dirían que se quedó, digamos, está para quedarse. No lo podemos comparar con lo que fue la pandemia reciente por varias características que algunas ya nombramos, y mismo la forma de transmisión es muy diferente, pero es un virus más al que nos acostumbraríamos y que ya infectaba a la población humana, simplemente que, bueno, haciendo algunos cambios, y también está relacionado cómo se comporta la humanidad para que estas cosas lleguen a la situación que estamos hoy, por ejemplo. ¿Cuáles son, digamos, insisto, desde el conocimiento de esta familia de virus, las medidas de prevención más efectivas? En lo cotidiano, no en el día a día. Lo cotidiano es estar atento a vos, a la persona, a tener síntomas, sobre todo, digamos, esta nueva manifestación que es más localizada a nivel de la primera infección y no tanto diseminada como es la forma típica, hace que, por ejemplo, algunos, digamos, los médicos que están en la primera línea de vigilancia estén más atentos a ese tipo de erupciones o manifestaciones que quizás por muchos, no sé si años, pasó un poco desapercibido o confundida con otras enfermedades, por ejemplo, eruptivas. Y después los cuidados, digamos, los de siempre, ¿no? El lavado de manos. Sí, lavado de manos. Este virus tiene una transmisión por contacto directo, por lo cual si una persona está infectada y tiene esas pústulas que son contagiosas hasta que se secan y se forman costras, es importante mantener distancia a esa persona, limpiar todas las superficies, porque si el virus queda sobre las superficies puede resistir y también te puedes contagiar a través de superficies o toallas, material, todo el tipo de material de cama también. Eso hay que tener mucho cuidado y tiene que ser digamos, la forma de limpieza es con agua a alta temperatura. O sea, es un virus que tiene síntomas muy visibles, pero ¿contagia antes de hacerse visible? No, lo que contagia son esas pústulas. Lo que ha pasado es que la clásica manifestación era, sobre todo en palmas, cara, rostro. Esta nueva variante de mayo es más localizada a nivel a veces de zona genital, y entonces eso no es tan manifiesto y a veces no es una erupción masiva o diseminada, sino que es algo más puntual. Entonces lo que hay que estar más alerta es en identificar que eso puede ser ahora monkeypox, además de otras eruptivas que podía haber en el momento. Mabel, ¿han sido convocadas por las autoridades sanitarias para algún tipo de vigilancia epidemiológica, control, intercambio de conocimientos, o siguen trabajando solo en el ámbito de facultad? En el ámbito de facultad, digo, yo no trabajo con monkeypox, conozco virus emparentados, igual creo que el manejo de la información es correcto y lo que se necesite desde nuestro lado siempre va a estar a disposición. Pero creo que los medios ahora de comunicación son bastante fluidos y toda la información que sea necesaria, igual, digamos, los referentes del tema o los que van un poquito más en avanzada, bajan líneas o procedimientos. Todo está, si vos entras a la página del CDC, está todo ahí encaminado. Excelente. Mabel Beroa, investigadora de Facultad de Ciencias, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, y bueno, ojalá que la próxima no sea para hablar de este virus en particular. Esperemos que no. Muy bien, nosotros cerramos nuestro programa de hoy, volvemos a los videos que generamos con la gente de Gusto a Ciencia, allí en Cervecería Matute. Hoy vamos a hablar de un trabajo de recuperación de pasturas nativas que en muchos casos se han perdido por distintos tipos de explotación de la tierra. Bueno, se pueden recuperar. Martina Casas nos lo cuenta. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hola, soy Martina Casas, soy licenciada en Ciencias Biológicas, estudio la maestría en Ciencias Ambientales y realicé mi tesina de grado en el grupo de Ecología de Pastizales. Hoy les vengo a hablar del pastizal. Eso donde a veces muchas personas ven solo pasto y vacas, nosotros vemos un ecosistema muy rico en biodiversidad. Todo el Uruguay se encuentra emplazado en el bioma de los pastizales templados del Río de la Plata. Allí existen más de 2.000 especies vegetales, casi el 80% de la flora del Uruguay, además de muchas especies animales, como pueden ser anfibios, reptiles, mamíferos, y ni se pueden imaginar la cantidad de insectos y micro y macrofauna del suelo que tiene.
El pastizal en Uruguay representaba el 80% de su superficie, pero para el año 2011 ese número había decrecido al 64%. Eso es porque dedicamos el pastizal a otros usos del suelo, como puede ser la urbanización o otras modificaciones, que son la fragmentación del mismo para cambios como la agricultura o la forestación. Una modificación, por ejemplo, es cuando nosotros introducimos ganado sin cambiar su cobertura vegetal. Y una transformación es cuando removemos toda esa cobertura vegetal original del pastizal para introducir, por ejemplo, una especie forestal o un cultivo, que puede ser soja, trigo. Cuando hacemos esas grandes transformaciones, entonces nos surge una pregunta. ¿Podemos restaurar el pastizal? Para ello implantamos un experimento en la Quebrada de los Cuervos, en una exforestación que había estado 7 años, y allí hicimos experimentos de restauración y lo comparamos con un pastizal de referencia. Al principio, lo que vimos es que la forestación tenía mucho menos riqueza y cobertura de especies vegetales que el pastizal de referencia. Al cabo de unos meses empezaron a aparecer las primeras especies que conquistan aquellos lugares que han sido muy perturbados. Y al cabo de un año pudimos ver que se empezaba a parecer un poco más al sitio de referencia la forestación. Si bien continuaban teniendo diferencias, lo que nos estaba demostrando es que el pastizal tiene potencial para ser restaurado. Pero tenemos que pensar que una forestación de 7 años no es el tiempo habitual, sino que las forestaciones comerciales duran aproximadamente 20 años. ¿Por qué entonces estudiamos la conservación y la restauración de los ecosistemas? Bueno, porque un pastizal bien cuidado, con su biodiversidad bien cuidada, nos provee un montón de servicios, como por ejemplo la regulación hídrica, la regulación de temperatura, nos protege de inundaciones y además almacenan carbono. Todos estos servicios nos ayudan un montón a regular además la temperatura. Por eso es importante no solo estudiar su conservación, sino también la restauración de los ecosistemas degradados.